Hola a todos, mi nombre es Yurani López y los estaré acompañando en la primera unidad de aprendizaje del curso ejecutivo Gestión Internacional, Estrategias para la Expansión Organizacional. La unidad que veremos en el día de hoy se denomina Introducción a la Gestión Internacional. Quiero comenzar este ejercicio mostrándoles 5 aspectos que yo llamaría aspectos de interés en el momento de la expansión internacional. El primero de ellos tiene que ver con la cultura empresarial global, un aspecto que se ha venido transformando para la comprensión de estas dinámicas de una expansión internacional. El segundo de ellos es la importancia del liderazgo en estos contextos internacionales. El tercero de ellos tiene que ver con la comunicación efectiva y cómo juega un papel importante para hacer estas prácticas internacionales a nivel de las empresas. El cuarto aspecto son las normativas o el marco normativo comercial internacional que juega un papel trascendente y decisorio en estos ejercicios de expansión internacional. Y por último, abordaremos el tema de la ética empresarial en el ámbito internacional. Comenzamos entonces con el primer aspecto, denominado cultura empresarial. He destacado de cultura empresarial una palabra clave que quiero que quienes nos escuchen y quienes vean este video tengamos en cuenta al momento de comprender ese concepto de cultura empresarial global. Y es que eso tiene que ver mucho con comprender las diferencias culturales. Antes de comenzar a desarrollar un poco de estos aspectos, quiero que reflexionemos un poco a nivel país. Si hacer un ejercicio de negociación entre la ciudad de Bogotá y Medellín tiene unos lineamientos de negociación muy diferentes entre Bogotá y Barranquilla, imagínense cuándo no serían esos aspectos diferenciales entre un país, Colombia, con otro país, ya sea del continente asiático, europeo, latinoamericano, africano o norteamericano. Todos estos aspectos juegan un papel trascendental al momento de comprender, decidir y aplicar algunas estrategias de la gestión internacional. Por tanto, entrando en materia internacional, es importante comprender un proceso dentro de este ejercicio. El primero de ellos es el efecto país. Cuando hablamos de una cultura empresarial global, ya incluso en la literatura no nos está llevando a comprender una cultura nacional o una cultura de cómo se impone en otra cultura internacional, sino que estamos llamando a que en estas prácticas internacionales podamos establecer como tal una cultura empresarial global. Es decir, que estas fronteras culturales sean cada vez más comprendidas para que otras empresas que quieran hacer estos esfuerzos, pues ya digamos tengan un camino muy bien trazado y así se disminuyan estos conceptos. Por eso, el efecto país tiene algunas condiciones importantes para ello. Es importante que destaquemos que si bien las condiciones económicas, políticas, legales son importantes al momento de tomar la decisión, pero lo son más aquellas condiciones que son culturales. Estas condiciones culturales sí influyen en el desempeño de las empresas multinacionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que no nos podemos concentrar o que las empresas no se pueden concentrar únicamente en aspectos económicos. Si bien esto es importante y es un papel fundamental o un inicio para estas prácticas, no es suficiente. Tenemos que conocer las condiciones políticas de ese país y cuáles han sido esos cambios, llamémoslos geopolíticos, dentro de ese país, dependiendo de diferentes fenómenos. Esto pasa mucho que hay algunas empresas que consideran que cierta economía, por ejemplo europea, está en su auge y es momento de empezar a hacer estos ejercicios. Pero quizás esos aspectos políticos luego los llevarán a mejor retirarse de esos contextos y así se puede generar una pérdida. Por eso, más adelante, cuando veamos algunos aspectos de las estrategias, es importante conocer este contexto al momento de tomar estas decisiones. Sin embargo, volviendo al aspecto de condiciones culturales, es muy importante. Claro que para todos nosotros sería un sueño expandirnos a otro país y llevar a nuestra empresa a esos contextos internacionales. Sería realmente un gran aporte a nuestro desarrollo organizacional.
Pero estas condiciones culturales juegan un papel trascendental, como les he dicho a lo largo de esta conferencia, al momento de tomar esa decisión. Pensemos un momento en Coca-Cola. Les traigo este caso porque Coca-Cola no es la misma Coca-Cola que tomamos en Colombia como se toma en otros países. El ajuste de ese producto y también de ese servicio puede hacer que dentro de cada país tenga algunos lineamientos económicos, políticos, legales y culturales. Por eso es importante tener en claro todas estas condiciones de ese efecto país al momento de tomar la decisión en la gestión internacional. Después de conocer cada uno de estos aspectos de efecto país, pasaremos entonces a la importancia de la adaptación. La gestión internacional de una empresa no es un aspecto de ensayo o error, es un aspecto que tiene detrás un despliegue estratégico. Por eso se debe de considerar este segundo aspecto que les pongo en pantalla, todo lo que tiene que ver con la importancia de la adaptación. No es lo mismo en las estrategias que enfocamos en un contexto nacional que ya conocemos, que son más fácilmente aplicables por, no sé, por los aspectos legales, por los aspectos comerciales del país, a otro país que apenas estamos explorando. Por eso la adaptación tiene que ser muy importante. Conocí hace algún tiempo un caso de una empresa que comienza a hacer estos esfuerzos internacionales, le va muy bien conociendo esas condiciones económicas, esas condiciones políticas e incluso culturales. Pero luego llega un tema de adaptación. Les puedo contar un ejemplo que eso no solamente pasa de colombianos hacia otro contexto, sino también de otro país hacia el contexto colombiano. Hace algún tiempo en una empresa de acá de Colombia estaban buscando perfectamente hacer estas alianzas internacionales. Para ello quisieron contratar o crear un cargo al interior de estas empresas cuyo gerente sea precisamente alguien internacional. Contrataron a una persona cuya nacionalidad es más hacia el norte y esta persona asistió a Colombia con muchas expectativas, con muchos planes, pero curiosamente ingresó a Colombia un lunes festivo. Se asustó de ver que un lunes festivo no había nadie de manera administrativa, porque muy posiblemente en esa empresa ese lunes festivo no tenían algunos ejercicios administrativos o tareas administrativas. Y posteriormente, a los 8 días o a 15 días después, hubo un festivo. Eso hizo que este gerente internacional no se adaptara a las condiciones, sino más bien prefiriera volver a su cargo inicial de su país de origen. ¿Cómo quedó la empresa en estos aspectos internacionales? Pues afectó no solamente su estructura organizacional y administrativa, sino también su despliegue de estrategias, pues tuvo que reconsiderar y nuevamente ajustar las estrategias de expansión, internacional. Por eso, la adaptación son muy importantes al momento. Tenga en cuenta que si usted está interesado o quiere conocer un poco más acerca de la expansión internacional, es muy importante adaptar las estrategias empresariales, pero sobre todo las prácticas administrativas a ese contexto específico internacional. Esto, por supuesto, garantizará el éxito de ese ejercicio o de esa práctica de expansión empresarial. Por último, quiero tenerles en cuenta acerca de cultura tres aspectos que quiero resaltar de este proceso. Primero, las diferencias entre los países es importante conocerlas, incluyendo las culturales. No solamente nos enfoquemos en lo económico-político, sino nuevamente resalto el aspecto cultural. El otro es el impacto de las estrategias en el éxito de las ciudades. Si voy a hacer un proceso de gestión internacional y no tengo un plan estratégico para ello, puedo caer en unos errores que pueden costar significativamente al desempeño organizacional. Y por supuesto, es muy importante tener una dependencia del entorno institucional y de la cultura del país anfitrión. Estos dos aspectos tienen que converger para el momento de tomar las decisiones de estos tendencias en prácticas o en gestión internacional. Aquí les dejo algunos fundamentos teóricos que es importante y vale la pena explorarlos un poco más, que nos puede dar más pauta de cómo llevar a cabo o comprender estos aspectos culturales en la gestión internacional.
Tenemos, por ejemplo, el estudio de Bogner y Helfand, donde nos habla que los efectos país tienen algo significativo, no solamente en los rendimientos, sino también en la industria, de empresa, de afiliales y efectos anuales. Tenemos también el estudio de JIT, donde nos habla del desempeño en las unidades de negocio y el retorno de la inversión. Así que escoger un país solamente por aspectos internacionales debe de llevarse. Por aspectos, perdón, económicos no deben de ser la única validez para ellos. El efecto de los grupos empresariales también tiene un aspecto importante al momento de determinar el aspecto cultural. El efecto de la empresa matriz, la industria, no es perfectamente independiente, sí, ni está perfectamente entregada entre los países. Tengamos en cuenta que nuestro país de origen siempre va a tomar en cuenta algunos aspectos para nuestro desarrollo empresarial. Y por último, las características del país anfitrión, la industria, la subsidiaria y la corporación como medida de desempeño. Les recomiendo también hacer algunos abordes de los tipos de negociación para hacer el cierre en estas empresas. Como TIS, no es el mismo proceso de negociación en contextos asiáticos, europeos, africanos, norteamericanos e incluso la variedad que hay de aspectos de negociación a nivel latino. Vamos a pasar con el segundo punto, que es muy importante, y creo que aquí está el auge de la expansión internacional o de la gestión internacional de las empresas. Y es que el liderazgo, en este caso, juega un papel importante en los contextos internacionales. El liderazgo que tengan las empresas debe tener o dar cuenta del desarrollo de habilidades del liderazgo global. Este líder en la empresa que tiene como propósito la expansión internacional es el encargado de hacer algo muy interesante en nuestras organizaciones y es lo que denominamos el ajuste estratégico. El ajuste estratégico para el ejercicio de una expansión internacional es que debe de tener la claridad, la serenidad, pero por supuesto la proyección y la perspectiva de adaptar los recursos que tiene la empresa origen y las estrategias mismas de esta a esas condiciones cambiantes del mercado internacional para que se haga efectivo este proceso internacional. Así que antes también de tener, ya hemos hecho el estudio de las condiciones económicas, políticas, sociales, normativas, culturales. Ahora el líder se encargará de revisar si los recursos con los que cuenta la organización si son adaptables a ese país anfitrión o ese país destino en el que queremos incursionar con nuestro mercado. Esta parte es muy importante que la tengamos en cuenta. Los recursos no solamente se caracterizan o se enfocan en recursos tecnológicos o recursos físicos. Es todo el capital estructural que tiene la organización. Esto incluye hasta incluso lo humano. Por eso es importante que ese líder que está desarrollando esos ajustes estratégicos realmente sí desarrolle esas habilidades de un liderazgo global y no solamente en él, sino en todos sus colaboradores. ¿Cuáles serían entonces esas habilidades de un líder global que queremos tener en nuestra organización? Es que tenga la capacidad de gestionar equipos directivos que comprendan las diferentes culturas y que puedan adaptarse a esos entornos. Les recuerdo el caso de este personaje que fue contratado por una empresa colombiana para que viniera de su país de origen a hacer todos los desarrollos internacionales. Un solo aspecto, por ejemplo, el hecho de llegar en 2 días que fueron festivos o llegar o interactuar más bien con 2 lunes festivos en Colombia hizo que no se adaptara a este cambio. Por eso es muy importante que la organización, si está reposando o confiando en un líder estos ejercicios de expansión internacional, este líder tenga o destaque esas 2 competencias que diría yo son fundamentales. La de gestionar equipos diversos y la de comprender esos diferentes culturas. Bueno, ya agregaría una tercera más, de adaptarse a esos nuevos entornos. Sin esto, el líder no se convence y ya sabemos que quien no está convencido, pues no va a convencer más o va a entrar al error.
Algunos aspectos en tener en cuenta al momento de hacer todas estas estrategias de internacionalización. Este líder que está a cargo o que está desempeñando toda la plataforma estratégica para la adaptación de esa empresa a un entorno o a un país extranjero o internacional debe tener una perspectiva dinámica sobre el ajuste estratégico. Y por eso resalto tanto el ajuste estratégico. Las estrategias en una expansión internacional no son estáticas, porque como lo veíamos en el aspecto de cultura, vamos a estar muy dependientes del entorno. Por tanto, ese líder debe tener siempre una perspectiva dinámica sobre el ajuste estratégico. Y para ello debe tener unas capacidades totalmente destacables en un enfoque analítico distintivo que tenga la comprensión contingencias ambientales y organizacionales. Estas contingencias, tanto ambientales como organizacionales, podría decir que son el pan de cada día de aquellas empresas que tienen ejercicios o prácticas de internacionalización o cuya gestión ya es internacionalizada. Lo otro que tiene que considerar un líder que está a cargo del ajuste estratégico es predecir esos cambios en la estrategia de una empresa y las implicaciones de desempeño como tal. Es decir, que ese líder no solamente deberá adaptarse a las condiciones de ese país anfitrión, sino también de las condiciones que eso permean en el desempeño organizacional del país de origen. Y por último, el líder que está a cargo del ajuste estratégico para la gestión internacional debe comprender que las organizaciones que desvían ese modelo propuesto de ese ajuste estratégico dinámico pueden experimentar consecuencias negativas en el rendimiento. Así que aquella persona que está a cargo de este ejercicio en las organizaciones y que están haciendo aspectos de expansión internacional, definitivamente tiene que ser un líder que desarrolle sus competencias globales con base en comprender, analizar y experimentar los ajustes estratégicos de la organización. También por acá les traigo dos elementos muy claros, teóricos o fundamentos teóricos que nos pueden ayudar. Uno de mis favoritos, por supuesto, es toda la teoría de Malthus y Schnauz, que nos sugiere precisamente sobre estos ajustes internacionales. Para estos autores, el proceso de lograr un ajuste comienza al menos conceptualmente alineando la empresa con su mercado. Este proceso de alineación se define como la estrategia de la empresa. Es un concepto bastante interesante que podríamos adaptar para estos procesos de gestión internacional. Y sobre todo nos resalta que en el campo empresarial debemos de tener tres aspectos puntuales. El paradigma de la estrategia inicial, el concepto de emparejar o de alinear los recursos organizacionales con oportunidades de amenazas. Aquí les cuento tres aspectos o tres tips. El primero de ellos, se puede definir un conjunto de factores organizacionales y ambientales que teóricamente deberían definir el ajuste estratégico. Tengan en cuenta factores organizacionales y factores ambientales. Lo veíamos al principio también de este segundo aspecto, las contingencias. Aunque pareciera ser que eso lo resolvemos de manera fácil o cotidiana, las contingencias son las que nos llevan a nosotros a determinar el mejor ajuste. Y las contingencias, en el caso de la gestión organizacional, se presentan, yo diría, en estas dos características, organizacionales y ambientales. El segundo aspecto es la variación de estos factores, genera otra variación en las necesidades y, por supuesto, en el cambio estratégico. Esto, como ya les había dicho, debido a los cambios constantes en el entorno. Y por último, la comparación siempre se debe hacer del cambio estratégico real y del necesario. No siempre se deben de hacer ajustes estratégicos solamente porque sea una tendencia. Preguntémonos, ¿es necesario hacer ese ajuste? Recuerde que después de ese ajuste estratégico viene implícito una serie de cambios intra y extraorganizacionales. Por eso, más que hacer el cambio estratégico por hacerlo porque sea tendencia, preguntémonos si es necesario hacerlo. Aquí les dejo una matriz que nos permite a nosotros tener un poco más de conocimiento si es o no es necesario ese ajuste estratégico. Si necesita un cambio estratégico para establecer una estrategia dinámica,
Esa es una pregunta que siempre se tiene que hacer constantemente el líder o el cuerpo de liderazgo de la empresa que tiene a su cargo o que está interesado en hacer expansión internacional. ¿Existe un beneficio estratégico de cambio? No si es excesivo el cambio, ¿es beneficio estratégico el cambio o es beneficioso más bien quedarnos en inercia? Este cuadrante nos va a permitir tener una claridad de si es necesario o no hacer esos ajustes o, por qué no, tener algunos cambios que nos puedan llevar a la expansión. Si bien esto pareciera ser como aquella empresa que ya es estratégicamente internacional, también es oportuno tener en cuenta este cuadrante al momento de tomar la decisión si queremos o no expandirnos de manera internacional. Vamos con el tercer aspecto de este momento de lo que tiene que ver con la gestión internacional. Voy a hacer un pequeño repaso. Ya vimos el tema cultural, pasamos por el tema de liderazgo y ese líder ya decíamos que tenía dos aspectos fundamentales: adaptarse a las contingencias, generar o motivar grupos que se adapten a estos entornos, pero otro de los aspectos importantes al momento de hacer estas prácticas internacionales es la comunicación efectiva de equipos multiculturales. Así pues, que es importante conocer que la comunicación es una estrategia de éxito al momento de hacer la gestión internacional. ¿Por qué? Porque la comunicación efectiva me llevará a superar barreras culturales, es decir, adaptación a esas diversas contingencias, como bien ya les había mencionado. La importancia de la claridad: si yo comunico efectivamente, no entrará en ningún pequeño problema en el momento de la negociación. Nuevamente los invito a revisar modelos de negociación para la gestión internacional. Esto es muy importante para la adaptación de esos entornos y que sea exitoso al momento de la comunicación o cierre de negociaciones. Y por último, como herramientas de comunicación, definitivamente será conocer el contexto. Y ese contexto no solamente se conocerá de manera económica, política, legal, sino incluso cultural. En cuanto a las normativas de comerciales internacionales, es decir, todo lo que tenga que ver con el marco legal y su cumplimiento, hay que tener en cuenta tres aspectos importantes. La primera, la expansión internacional. ¿Qué nos dice en el marco colombiano o en el marco nacional acerca de estos aspectos legales para expandirnos a otro país? ¿Qué hace ese país anfitrión para realmente llevar? Aquí tenemos múltiples escenarios, múltiples, digamos, posibilidades de regulaciones dependiendo de cada país. Pero es importante que también, además de la norma, conozcamos algunos papeles normativos que yo los llamo así, como por ejemplo tratados de libres comercios, pactos, negociaciones, cooperaciones que se haya firmado en Colombia, además de solamente ese marco legal que nos lleva esto para comprender sobre todo el país o las intencionalidades nacionales que se tienen en hacer negociaciones o acuerdos con otros países destino. La adaptación a las regulaciones son muy importantes y aquí sí quiero centrarme un poquito. Si bien podemos conocer a nivel gerencial cuáles son las regulaciones, no sé, para incursionar en algún país europeo, es muy importante que también la empresa conozca y genere una adaptación a dicha regulación. Puede pasar en algunos países que para darle partida o iniciación a esa inversión que están trayendo a este mercado, puedan dar siempre la bienvenida, puedan sentirse que tienen muchos beneficios, no solamente arancelarios, de exportaciones, etcétera, sino que tienen otros beneficios de adaptación a ese país destino. Pero resulta que de pronto esas normas o regulaciones de ese país anfitrión pueden decir que después de 2 años pueden comenzar a generar no uno, sino varios impuestos. Por eso es muy importante la adaptación a las regulaciones. No basta con solamente conocer las regulaciones para normativizar las prácticas de gestión internacional del país origen hacia el país anfitrión. Tampoco basta con conocer cómo serían esas regulaciones para dar comienzo a esas operaciones en un país anfitrión, sino que también es muy importante que la empresa que está desarrollando estas prácticas de gestión internacional tenga claridad de esas normativas posteriores para la adaptación de las regulaciones.
Y por último, lo más importante, lo veíamos en el aspecto número 2, es decir, el ajuste estratégico. Para hacer ajuste estratégico, debemos también considerar la gestión de riesgos regulatorios y gubernamentales. Como les digo, siempre en el aspecto de una gestión internacional hay dos tipos de contingencias, las organizacionales y las ambientales. Quizás podemos encontrar un poco más, pero digamos que estos serían los dos grupos fundamentales para ellos. Así que cuando estemos haciendo o si estamos en ejercicios de una gestión internacional, se debe considerar, por supuesto, un manejo de un riesgo en las normas regulatorias y gubernamentales. El tema político aquí juega un papel trascendental. De allí que ese sea una de las condiciones claves para el efecto país. Así pues, que los invito a conocer cada uno de estos elementos en los países que quieran incursionar o en los que ya estén incursionando en tareas internacionales. Termino entonces con el punto de ética empresarial de un carácter en el ámbito internacional. Los principios éticos y la responsabilidad juegan un papel muy importante. Este aspecto quizás se ve de manera muy light, por así decirlo, en la gestión internacional, pero realmente destaco tres aspectos importantes. No olviden que en la gestión internacional se debe tener muy en cuenta la protección de la propiedad intelectual, manejar, mantener y consolidar una responsabilidad social corporativa y siempre procurar que en estos ejercicios haya una transparencia y cumplimiento de lo que tiene que ver con las regulaciones y el marco legal y comercial de la expansión de la empresa internacional. Muchas veces queremos cortar camino, como muchos dicen, y podemos tener unas situaciones o unas consecuencias bastante garrafales al proceso de la gestión. Este ejercicio de la gestión estratégica incluye muchísimo más allá de una estrategia. Eso es apenas, como, llamémoslo, el alto. Después de eso viene un ajuste mucho más organizacional, unos cambios de paradigmas empresariales. Por eso la transparencia y el cumplimiento tiene que ser un factor elemental al momento de las prácticas de la gestión internacional. Quiero terminar entonces este aspecto dándole un repaso, aunque ustedes en el curso ejecutivo van a encontrar muchísimo más de estos aspectos y mucho más a profundidad, pero quiero hablar acerca de las estrategias de internacionalización. Estas estrategias de internacionalización deben de sumarse a tres aspectos fundamentales. Deben de tener una dependencia de recursos, debe dar respuesta de dónde, cuándo y cómo, y debe tener o conocer la naturaleza de los recursos. Pongo como por ejemplo, un ejemplo, las multilatinas, que son esas empresas latinas que han venido a tener esa inversión extranjera y que vienen en un gran auge en el ejercicio de las estrategias de internacionalización. Entonces, si tengo que tener determinante para hacer una estrategia de internacionalización, cómo está mi dependencia de recursos, dónde, cuándo y cómo, y por último, qué naturaleza de recursos tengo yo. Así pues, que las decisiones sobre internacionalización que toman las empresas independientes o los grupos empresariales deben ser comparables en cuanto a su finalidad y el papel que juegan sus recursos. Recuerden, en el tema de la gestión internacional es fundamental conocer a profundidad nuestra estructura organizacional o nuestra capital estructural más bien. Y las decisiones sobre internacionalización se toman para mejorar la posición del grupo en conjunto, es decir, no por tendencias, no porque eso está de moda o esta es la oportunidad, se toman para mejorar la posición del grupo en su conjunto, para mejorar su competencia con respecto a las entidades individuales. Aquí les dejo un esquema básicamente para como hacer un filtro si estoy o no estoy en una capacidad de generar una estrategia de internacionalización. Todo depende de los recursos con los que cuenta la organización. Estos recursos permitirán adaptarse o comprender ese contexto o esa cultura internacional, manejar que el líder haga adecuadamente un ajuste estratégico afín, que también se pueda conocer las normativas si responde a esos recursos y si, por supuesto, puede dar respuesta a todo lo que tiene que ver con la ética empresarial.
Así que para hacer una estrategia de internacionalización, el valor de los recursos organizacionales es fundamental para ello. Les dejo algunos fundamentos teóricos de lo que se han visto en temas de internacionalización. La internacionalización entonces puede tener unos efectos sobre la ventaja competitiva. Es cierto que la estrategia o la gestión internacional agrega volumen y crecimiento, reduce costos, hace la diferencia y aumenta la disposición a pagar, aumenta el atractivo de la industria y normaliza el riesgo y genera conocimientos y también otros recursos. Es decir, que no solamente se queda con los recursos que establece si son aptos o no aptos para el plan estratégico, sino también puede desarrollar otros recursos. Y ante los desafíos o condiciones de deterioro de la incertidumbre institucional en el país, por ejemplo, el caso de las multilatinas, pueden aprovechar esta oportunidad. Las decisiones estratégicas, es decir, ese fit organizacional o ese ajuste organizacional de dónde, cuándo y cómo, son importantes para la internacionalización y dependerá de la estrategia de explotación o adquisición de recursos. Y los recursos tecnológicos son esenciales para el tema de competitividad. Recuerden que si en el país anfitrión hay una gran regulación en temas de recursos tecnológicos, la empresa que quiere llegar a ese mercado deberá hacer, por ejemplo, ajustes en ese tipo de recursos. Como conclusiones de esta charla, les quiero decir que el país sí importa, que la interacción, es decir, la comunicación, sí importa, que el perfil de los recursos, de las competencias distintivas, de los contextos ambientales y locales es súper importante, es decir, son competencias que debe tener el líder, que debe hacer o concentrarse en siempre desarrollar ajustes estratégicos. Y por supuesto, debe existir una heterogeneidad de los recursos, no solamente de los recursos que tiene la empresa para establecer si es apta o no apta para incursionar en prácticas internacionales o mantener las prácticas internacionales, sino siempre de generar nuevos recursos. Y por último, quiero darles un pequeño tips. Considerar no solo la capacidad o la voluntad de cambiar una organización, sino también la necesidad de cambiar. Es decir, si existe el potencial de un desajuste dinámico o no en la organización. Aquí les dejo otras referencias recomendadas donde podemos trabajar un poquito más en detalle lo que son las estrategias empresariales para hacer las prácticas internacionales. Son bastantes que pueden ser de interés para todos ustedes. Y diciendo con eso, muchísimas gracias y los invito para que me sigan acompañando en el curso ejecutivo de la gestión internacional, la expansión, considerado por PENSER, que nos sigan acompañando en la gestión internacional, expansión organizacional, curso ejecutivo propuesto por PENSER, donde nos permitirá tener mucho más elementos de conocer cómo llegar a expandirnos en países internacionales. Muchísimas gracias a todos ustedes y espero acompañarlos en otro momento más de estos ejercicios de gestión internacional. Un abrazo para todos.